promesa del Padre. Y ¿dónde está? La cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan te bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de nuestros días. Sabemos que este libro lo escribió Lucas, ¿ya? Y este libro le escribe a Teófilo. Dice el primer versículo, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando habla del primer tratado, se está refiriendo al Evangelio de Lucas, ¿ya? Está diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, empecé a hablar acerca de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Se está hablando, él está dando a conocer que el primer tratado es el libro del Evangelio de Lucas, donde claramente, ¿cierto?, habla acerca de la vida de Jesús, de lo que Jesús empezó a hacer, de los milagros que hacía, de las enseñanzas que le daba a sus discípulos y al pueblo en general. Y vemos que Lucas es un libro bastante detallado. Entonces, cuando se habla acá, cuando Lucas está diciendo a Teófilo, en el primer tratado se está hablando del Evangelio de Lucas. Y dice: oh Teófilo, y muchos de nosotros podemos preguntar: ¿quién fue Teófilo? ¿Quién es Teófilo? Porque aparece en la Biblia. Y Teófilo, la verdad, a ciencias ciertas, no se sabe muy bien quién fue, si fue romano, si fue un judío, si fue amigo de Lucas, un creyente, etcétera. No se sabe, los teólogos no saben muy bien a ciencias ciertas quién fue este Teófilo, pero hay varias teorías de quién pudo haber sido. La primera teoría que algunos dicen es que, bueno, Teófilo, primeramente, Teófilo se refiere, el nombre Teófilo significa amante de Dios, amigo de Dios o amado de Dios. Ya, eso primeramente. Ese significa el nombre Teófilo, por lo cual algunos teólogos han dicho que Lucas le escribe no a una persona física, sino que le escribe como que a todos los cristianos, ya que todos seríamos amados de Dios o amigos de Dios. Pero esta teoría no tiene mucha firmeza, ya que ya lo vamos a ver en Lucas cuando vayamos al Evangelio de Lucas, y la teoría es que fue un hombre romano. Pudo haber sido una persona de alto rango militar, un político romano, o tal vez una persona que haya estado dentro de la familias más adineradas de Roma. ¿Por qué? Porque si vamos a Lucas 1, 3 y 4, dice lo siguiente. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Entonces, tiene más firmeza esta teoría de que Teófilo haya sido alguien del mundo romano y del mundo más que tuvieron cargo dentro de este mundo romano, porque la palabra excelentísimo que utiliza acá en Lucas, en el mundo romano se utilizaba para la gente que tenía un cargo. Bueno, se le decía excelentísimo a cualquier persona. Como aquí, como decir excelencia, acá no todo el mundo, ¿cierto? La sociedad le decimos excelencia, es lo mismo. Y Lucas también le dice de las cuales ha sido instruido. Entonces podemos decir también que Teófilo tal vez escuchó acerca del Evangelio, fue instruido en el Evangelio, pero tal vez no tenía muchas las cosas claras. Entonces Lucas quiere de alguna forma ordenar las cosas. Y dice que también en Lucas dice que él ha investigado con diligencia todas estas cosas para poderle poner en orden a él y también a nosotros, obviamente. Y fue inspirado por el Espíritu Santo, por lo cual quedó también en esta Biblia. También podemos decir que excelentísimo no se le decía a cualquier persona, porque si vamos a Hechos 24:3, no, perdón, Hechos 26, 24 y 25, 26, 24 y 25 dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Amén.
aquí vemos cuando Pablo insta a Agripa a que crea, ¿cierto? Y que conocemos esa historia, bien cuando, ¿cierto? Cuando Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades. Y Festo, que era alguien importante dentro también de este mundo romano, le dice a Pablo que está loco, que está hablando puras tonteras, y Pablo dice que no está loco, excelentísimo. Entonces podemos decir que la palabra excelente para alguien importante o de relevancia dentro del mundo romano. Y podemos decir también que este Teófilo lo era. Y qué maravilloso, porque si era una persona importante, entonces esta persona creyó en Dios, y teniendo tanta relevancia es bastante importante eso también. Luego en el segundo versículo dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento en el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En este segundo versículo, Lucas nos dice que el primer tratado lo escribió hasta que Jesús fue recibido arriba, y después de haber estado con ellos y haberle entregado mandamientos, ¿cierto?, para que sigan lo que Jesús vino a hacer. Y esto lo podemos ver en Lucas 50, donde se habla de la ascensión de Jesús al cielo y de todo lo que Jesús dijo mientras estuvo aquí y luego también. Y de las cosas que, y Lucas, entonces está diciendo aquí en el segundo tratado que hasta ahí, hasta que Jesús ascendió al cielo, escribió el primer tratado. Entonces podemos decir, o Lucas le está diciendo a Teófilo, de que hasta el primer tratado lo escribió hasta cuando Jesús estaba en la tierra. Todo lo que hizo Jesús acá en la tierra, cuando estaba en carne y hueso, lo escribió en el primer tratado. El segundo tratado, para empezar, Lucas a escribirlo, a contarle a, a Teófilo y a nosotros lo que Jesús sigue haciendo, pero ya por medio del Espíritu Santo. Tal vez no está con nosotros físicamente, pero sí sigue con nosotros de alguna, pero de otra forma, ¿cierto? Y acá viene un versículo bastante importante, que dice, en el versículo 3, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La palabra indubitable significa que no puede dudarse o sin lugar a dudas. Lucas nos cuenta que Jesús le apareció a sus discípulos con pruebas totalmente fehacientes, con pruebas que nadie a su sano juicio podría negar. Mira, eso lo podemos ver en Juan 20, 24 y 29. Si alguien me puede ayudar y leer esto, por favor. 20, 24, 20, al 29. Al 29, sí. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Porque me has visto, has creído. Dichosos son los que no vieron y sin embargo creyeron. Amén. Este es un pasaje que me gusta bastante porque, bueno, Tomás, los otros discípulos le habían dicho, hemos visto a Jesús resucitado, hemos visto a él, hemos visto su herida, sabemos que Jesús resucitó, pero él negándose totalmente dijo, no, si yo no metiera mi dedo dentro de esas heridas, si yo no metiera mi mano en su costado, no voy a creer. Y Jesús le cumplió de alguna forma lo que él quería, y también se glorificó también por medio de esto, porque qué impresionante el ver a Jesús resucitado después de verlo en la cruz. Tampoco era algo tan fácil de creer, pero Jesús sin duda resucitó
y tenemos pruebas más que suficientes, ¿cierto? También lo podemos ver en Primera de Corintios cuando Pablo, porque aquí podemos ver en Juan, lo que leímos en Juan es algo que ellos mismos vieron, pero aquí Pablo en Primera de Corintios 15 al 3 al 8 nos habla de lo que él también vivió. Si alguien lo puede leer, Dani, por favor. Primera de Corintios, ¿cuánto? 15 del 3 al 8. Ya, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y que después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amén. Acá Pablo nos está relatando, ¿cierto?, que Jesús, después de haber resucitado, se le apareció a Cefas, que es Pedro, ¿cierto? Cuando la Biblia aparece, cuando le dice a Pedro, me amas, ahí es cuando se le aparece a él. Después se le apareció, dice, a más de 500 hermanos. Entonces no fue solamente a sus discípulos, no fue solamente a las personas que él conocía, sino que a muchas otras personas. Y a Jacobo también, y por último dice que a él, a Pablo mismo, se le apareció, ¿cierto? Cuando conocemos esta historia de cuando Pablo va hacia los cristianos a apresarlos, a matarlos por solo creer en Jesús, y Jesús se le aparece en medio del camino y le dice, y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y él ya se rinde frente a él y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le habla y gracias a Dios se convirtió también este tremendo hombre de Dios. Entonces aquí podemos ver todas estas pruebas que Jesús dejó de su resurrección, y que Lucas le cuenta a Teófilo que son pruebas indubitables, son pruebas que nadie puede negar, son pruebas que no cabe alguna duda de ellas. Y también nos dice que le seguía enseñando acerca del reino de Dios. No era solamente que resucitó y ya, sino que él seguía enseñándole a sus discípulos acerca del reino de Dios, y lamentablemente todavía había cosas que ellos todavía no entendían, ¿cierto? En el versículo 4 dice, y estando juntos, que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Lucas nos relata cómo Jesús le ordenó a sus discípulos que no se fueran, ya que ahí recibirían la promesa del Espíritu Santo que habían escuchado tanto de él. Porque sin duda Jesús le había hablado ya a sus discípulos de este Espíritu Santo, de que enviaría a alguien, que enviaría el Consolador para ellos, para que no estuvieran solos y que no los iba a dejar solos. Ellos no entendían cuando Jesús le hablaba de estas cosas, pues tenían que tener este Espíritu Santo para poder entender, y lo que hoy entendemos es gracias a eso, gracias al Espíritu Santo que hay dentro de nosotros. En Juan 14, 16, 18, Pancho, por favor. ¿14? ¿Cómo? ¿Juan? Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hasta el 18, ¿no? Sí.
Amén. Entonces acá podemos ver en Juan cómo Jesús les dice que no los dejará solos, que enviará un consolador cuando Él ya no esté, cuando Él ya sea ascendido al cielo, que no los dejará solos, y es la promesa que ellos aquí esperaban, ¿cierto? También Daniel, ¿se puede leer Juan 16, 7 y 8? Del 7 al 8. Juan 16, digo Juan 16 del 8. Del 7 al 8. Ya. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces acá Jesús le está diciendo a sus discípulos que les conviene que Él se vaya, que Él muera, ¿cierto? Y sea ascendido al cielo, porque si no hubiera sido así, el Consolador, el Espíritu Santo, no hubiera venido a ellos. Y el 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, y sabemos que es así porque el Espíritu Santo, cuando está dentro de nosotros, es quien nos convence de pecado. No hay nada más, absolutamente nadie, ni un amigo, ni tus padres, ni tu hermano, ni un pastor, absolutamente nada ni nadie que te pueda convencer de pecado. Solamente el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo te puede decir, estás mal en esto, este pecado es pecado al final. Nos damos cuenta del pecado que hay en nosotros y no hay absolutamente nada que nos pueda ver eso, sino es el Espíritu Santo solamente. Y de juicio, porque nos puede, tal como nos muestra el pecado en nosotros, también nos muestra que el juicio de Dios sobre nosotros, que Dios no le agrada eso y por lo cual debemos de cambiarlo. Y bueno, esperaban, ¿cierto? Esperaban la promesa del Espíritu Santo, y cuando llegó la promesa del Espíritu Santo, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo. Entonces el Espíritu Santo lo esperaban ellos para hacerle testigo a Jesús. Sabemos lo que pasó en Pentecostés, ¿cierto? Cuando ellos empezaron a hablar en lenguas, pero no en lenguas para que los demás los vieran y no entendieran absolutamente nada, sino que cuando pasó eso era porque habían personas alrededor de ellos que hablaban en distintas lenguas. Eso fue para que esas personas que hablaban distintas lenguas se acercasen a Jesús y pudieran entender este evangelio, pudieran entender que Jesús resucitó de los muertos, murió por ellos, y sin duda ese fue maravilloso y se convirtieron muchos al cristianismo. Entonces, ¿qué podemos sacar? El Espíritu Santo nos sirve, pero hoy en día, lamentablemente, se toma el nombre del Espíritu Santo para hacer más que un show. Sabemos y hemos visto la unción de, no sé, de la chaqueta, que del agua y muchas otras cosas, y se toma el nombre del Espíritu Santo porque sabemos que realmente el Espíritu Santo no está ahí. Ya que el Espíritu Santo es para edificar a la iglesia. Si hay manifestaciones del Espíritu, es para edificarnos a nosotros, no para hacer un show vano, sino que para edificar a la iglesia. Y esto fue lo que también se pasó, ¿cierto? Cuando llegó el Espíritu Santo a estos discípulos, que sin duda Dios lo utilizó para que muchos crean en él. Y ya yendo al 5, yendo al 5 ya dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de muchos días, porque después de que Jesús ascendió al cielo pasaron 10 días aproximadamente y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y vamos a Lucas 3, del 15 y 16. Y 16 dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo.
Respondiendo Juan, diciendo a todos, toda la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, aquí se cumple también lo que Juan, ¿cierto?, decía, de que él ciertamente bautizaba en agua y de alguna forma era algo exterior, algo que se podía ver, algo de por fuera, pero el Espíritu Santo lo que quiere decir o lo que hizo el Espíritu Santo es que los bautizó por dentro. Los que lo bautizó, pero llenó su interior. También Juan el Bautista, ¿cierto?, lo anunciaba, y aquí se cumplió una más de las promesas de Dios que se cumplió en Jesús, cuando no estaba aquí en tierra junto con nosotros, pero él seguía cumpliendo promesas y cumpliendo la palabra de Dios, no estando con nosotros. Y como conclusión podemos decir que Lucas le enseña a Teófilo las cosas que ahora Jesús empieza a hacer. Ya no lo que hizo estando aquí, los milagros, la enseñanza, sino que ahora le empieza a enseñar, y a nosotros también, lo que Jesús siguió haciendo, pero por medio del Espíritu Santo, que no se fue, sino que quedó con nosotros, pero de otra forma. Y además, cómo se cumple la palabra ahora también en sus discípulos, y lo importante que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque muchas de las profecías y cosas se cumplieron en Jesús, pero ahora también se empiezan a cumplir en sus discípulos, y ellos empiezan a hacer milagros, empiezan a enseñar, empiezan a ser cristianos, a llevar este evangelio por todas partes, y también, ¿cierto? Lo que ya después veremos, que ellos serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y hasta hoy se cumple esa promesa, ¿cierto? Hasta nosotros ha llegado esa promesa. Así que eso sería. Me doy las gracias a Dios por darme el privilegio de poder dar palabras, y lo lindo que tiene es el Espíritu Santo, y lo importante que es para nosotros. Amén. Amén. Ciertamente, si no fuese por el Espíritu Santo, no podríamos comprender muchas cosas hoy en día de lo que es la palabra de Dios. O sea, más que mal es el que nos da esa iluminación en la mente para poder interpretar o entender lo que Dios quiere decir en nuestras vidas. Sin Él, nada somos. Él es el mejor consolador que ha dejado Jesús después de ascender a los cielos. Así que, ¿quién mejor que buscar ver y tener intimidad con el Espíritu Santo, que es la forma en que también tenemos comunión con Dios directamente? Y qué más es Dios. Así que, eso, chiquillos. Tatiana, ¿algo que decir? ¿No? ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo, preguntar algo? Yo siempre hablo, pero algo que me llamó la atención es que lo esencial que es el Espíritu Santo para nuestras vidas, pues. Cuando Jesús nos dice que vendrá el Consolador, se cumple inmediatamente después, pues, después de Pentecostés. Entonces nos damos cuenta lo preocupado que es nuestro Padre por nosotros, que nunca nos deja solos. Tuvo Jesús en la tierra, pero después ya vino el Consolador, el que está con nosotros constantemente, el que nos convence de pecado, que es algo muy importante. O sea, Él es el único que nos puede convencer de pecado. La Cami decía, no, el pastor, nadie, po. O sea, uno mismo puede verse como joven, no sé cuántas veces te han dicho cosas que estás haciendo mal o cosas así, pero solamente el Espíritu Santo es capaz, por más que te enseñen, Él es el que hace la obra. O muchas veces nosotros le predicamos a personas y creemos que porque nosotros le estamos predicando se va a transformar a Dios, pero realmente es el Espíritu Santo el que obra. Entonces, darnos cuenta de la gran importancia y quizás la poca relevancia que le damos también al Espíritu Santo a lo largo de nuestras vidas. Generalmente hablamos del Padre, de Jesús, pero rara vez se habla del Espíritu Santo. Y si se habla es como de manera muy pasajera, superficial, como el Consolador, y ahí queda. Pero se nos olvida que también están los frutos del Espíritu. O sea, hay muchas cosas que no tocamos,
que solamente vemos al Espíritu Santo como, no sé, a veces siento que como que lo usamos, ¿no? Pero no le tomamos el valor, no le damos la relevancia que merece. O sea, obviamente sabemos que existe y todo eso, pero siento que a veces hay que darnos cuenta de lo importante que es para nosotros y lo esencial que es para la vida de un cristiano. Pues si el Espíritu Santo no mora en tu vida, preocúpate. Eso. Amén. ¿Alguien más? Amén. Ciertamente, algo que por mucho tiempo algunas personas enseñaban o creían que era así, era el hecho de que por lo que salía de sus bocas, por la predicación propiamente tal, era que se convertía en la gente, que llegaba al convencimiento de pecado cuando la misma palabra nos enseña, como decía Daniela, de que es el Espíritu Santo que convence, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Él es quien trae a quien ha de ser salvo. Y eso es algo que siempre tenemos que tener muy en cuenta. Por mucho que hagamos y hablemos muy bonito, nuestras palabras no hacen más allá de lo que hacen. En realidad, quien hace es el Espíritu Santo, quien convence, como digo, de pecado, de justicia, de juicio, y no hay otro. Y ciertamente la palabra es importante porque por medio de la palabra viene la fe. De ahí, pero el Espíritu Santo es aquel que convence de pecado, justicia y juicio, y no hay otro.